En este capítulo hablaremos sobre los selectores simples. Un selector representa una estructura. Esta estructura puede ser usada como una condición en una regla CSS. Asimismo, un selector nos ayuda a referirnos a un elemento, a una clase, a un ID, entre otros, dentro de nuestro documento HTML. En CSS tenemos distintos tipos de selectores, de los cuales en esta clase abordaremos algunos selectores simples. El primer tipo es el selector universal. Este selector aplica reglas a todos los elementos que se encuentran en nuestro documento HTML. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un documento HTML y agregaremos la siguiente regla. Asterisco. Abrimos y cerramos corchetes. Y dentro escribimos color blue. Vemos que todos los textos de cada elemento se muestran de color azul. A pesar de su sencillez, no se utiliza habitualmente, ya que es difícil que un mismo estilo se pueda aplicar a todos los elementos de una página. Sin embargo, se puede combinar con otros selectores y además forma parte de algunos hacks muy utilizados. Más adelante en el curso explicaremos qué son hacks. Ahora veamos el selector de tipo. Este selector aplica los estilos CSS al elemento que nosotros elijamos. Además, este selector se puede aplicar a múltiples elementos a la vez. Veamos el siguiente ejemplo. Para nuestra primera regla, creemos el selector del elemento P, con la propiedad color y valor orange. Vemos que el texto del elemento P del documento cambió de color a naranja. Ahora veamos el selector de ID. Un atributo que poseen todos los elementos es el ID. Este atributo nos permite definir un nombre único, con el cual podremos encontrar cualquier elemento dentro de nuestro documento HTML. Para empezar a usar un selector por ID, debemos asignarle un nombre de ID a un elemento y posteriormente definir una regla utilizando el mismo nombre de ID precedido por el símbolo almohadilla. Veamos el siguiente ejemplo. El elemento article dentro del editor de HTML tiene el atributo ID con el valor noticia. Ahora, en nuestro editor de CSS agregaremos el selector almohadilla noticia, con la propiedad color, cuyo valor será gray. Ahora, visualizamos que como resultado, todos los textos contenidos dentro del elemento article son de color gris. Ahora, veamos el selector de clase. Otro de los atributos que nos va a permitir asignar estilos es el atributo class, el cual podemos asignarle a cualquier elemento para que se le apliquen estilos en común. Con esto me refiero a que podemos crear estilos con un nombre de clase y esta clase podemos asignarla a cualquier elemento. Veamos el siguiente ejemplo. Para empezar a usar un selector por clase, debemos asignarle el atributo class con su respectivo valor a un elemento. En nuestro caso, al elemento h1 le definimos el atributo class con el valor mi primera clase. Y posteriormente, en el editor de CSS, definiremos una regla utilizando el mismo nombre de clase, precedido por un punto. Como propiedad, utilizaremos color y como valor violet. Ahora, vemos que el color del texto de h1 afectado por la clase es de color violeta. En este capítulo hablamos sobre los selectores en CSS y cómo nos ayudan a ser más específicos al momento de aplicarle estilos a un elemento. Así que nos vemos en la siguiente clase.